Nuestro idioma y los medios de comunicación. En algún episodio de la afamada serie estadounidense Los Simpson, un personaje se sienta ante una máquina de escribir y comienza una carta dirigida a una estación televisiva. La siguiente es una lista de palabras que no quiero volver a oír en televisión. ¿A ustedes no les han dado ganas de hacer algo semejante? Yo me las he aguantado varias veces, pero lo cierto es que a diario padecemos verdaderos actos de terrorismo idiomático, debido a la falta de una conciencia lingüística en los medios. Así, en esta cápsula, definiremos el concepto de conciencia lingüística y, asimismo, deslindaremos algunos fenómenos relacionados con ella, cuya presencia es habitual en los medios. Todo esto con el fin de ilustrar los usos idiomáticos deficientes para acrecentar nuestra propia conciencia lingüística. El ritmo de la vida actual es acelerado, el lenguaje persigue a la realidad y los hablantes no tenemos tiempo para pensar ni en nuestro discurso ni en las causas que lo originan o la cosmovisión que refleja. No nos formamos una conciencia lingüística o de hablantes. Dicha conciencia es la capacidad autocrítica sobre los usos lingüísticos propios y ajenos. Y los medios de comunicación, por ser una forma de educación informal, deben estar en el centro de estos señalamientos, porque así como nos expresamos y dejamos que se expresen en los medios, así es la salud verbal y mental de nuestra sociedad. La conciencia de hablantes no mejora automáticamente nuestro discurso, pero sí ayuda a determinar cómo hablamos y por qué lo hacemos así. Entonces tomamos verdaderos criterios de elección discursiva y posiciones críticas sobre el uso idiomático en general. En tal sentido, es un derecho de todo hablante calificar a los medios porque estos tienen la mayor influencia en la cultura idiomática de la población, más que la escuela o la familia, definitivamente. Tienen gran poder de penetración y suelen imponer un tipo de discurso y una visión del mundo. Pueden homologar el habla y reducir el pensamiento, como ya lo refiere, por ejemplo, la famosa novela 1984 de George Orwell. Por otro lado, cada usuario de la lengua, del idioma, tiene la responsabilidad de crearse una identidad discursiva y depurar su propia conducta verbal. No para presumir de gran cultura, sino para desarrollar una expresión auténtica, personal, eficaz y significativa. Pero antes de continuar, haremos una evaluación para saber qué tanto hemos aprendido. Es usual que los medios de comunicación pongan en circulación el uso de ciertas expresiones y establezcan tendencias. Veamos algunas de ellas y revisemos su procedencia o pertinencia. Número 1. Uso excesivo del inglés. Se ha impuesto como costumbre idiomática la idea de un lenguaje aspiracional promovido por los medios de comunicación, como si decirlo todo en inglés fuera mejor que en español, cosa que ni siquiera Shakespeare podría aceptar. A. En la radio se anuncian los títulos de las canciones en inglés, en esa lengua y sin traducirlos. Por ejemplo, Ticket to Ride, Rolling in the Deep, Let It Be. B. Esta costumbre ha comenzado a extenderse a la cartelera cinematográfica. Tenemos los casos de Star Wars o Civil War. C. En la publicidad también se ha vuelto una tendencia. Chevrolet, Find New Roads, LG, Life is Good, Nissan, Innovation that Excites. Número 2. Barbarismo. El término tiene dos acepciones. Por un lado es un uso incorrecto e impropio del español. Por otro es todo uso injustificado de palabras extranjeras, dada la existencia del término en español.
Incluso está el caso de expresiones en español, pero copiadas del inglés. Leer por leer, que está mal escrito y pronunciado. O astróloga por astrónoma, confusión semántica, tal como lo expresó en ambos casos algún secretario de Estado. Y aquí tenemos a la astróloga, a Julieta Fierro. Muchas gracias a la astrónoma que nos esté acompañando. Muchas gracias, Julieta. Para el segundo caso, tenemos bullying por acoso, tag en vez de etiqueta, amateur por aficionado. Si bien, por cierto, esta última palabra ya fue aceptada en español, pero irónicamente el propio diccionario de la Real Academia sugiere el empleo del término en nuestro idioma. C. Para el último punto es frecuente observar vivo por en vivo, como nos avisa la televisión cuando se trata de una transmisión simultánea, ahorrándose una preposición y copiando el modelo del inglés live. También la fórmula de la publicidad, libre de gluten en vez de sin gluten, imitando la forma del inglés gluten free. Número 3. Los anglicismos. Son los giros del inglés introducidos en otra lengua. Es un tipo de barbarismo, de hecho es el más frecuente en nuestro idioma, seguido de los galicismos, que provienen del francés. Así, por ejemplo, ejemplo A, la prensa nos dice que el 15 de septiembre habrá una parada militar, de parade, en vez de desfile militar. B, de uso extendido es el término selfie, por autorretrato, totalmente sustituible por formas como me tomé una foto, pues el pronombre reflexivo me tiene la función de revertir la acción a quien la ejecuta. Claro que aquí hay que hacer una nota. Hay palabras o frases extranjeras de uso justificado porque en efecto no hay equivalente en español. En este caso hablamos del fenómeno llamado préstamo lingüístico. Por ejemplo, software, smoking o jazz. Número 4. Palabras o expresiones moda. Son giros con gran frecuencia de uso, generalmente difundidos de forma irreflexiva por inercia idiomática, es decir, se reproducen acríticamente. Por ejemplo, A. Expresiones en las cuales la categoría gramatical está alterada. Ejemplo, justo ayer lo pensé, en vez de justamente. O bien, come sano, en vez de come sanamente, donde el adverbio se cambia por adjetivo, aunque el adjetivo no puede calificar ni a un verbo ni a otro adverbio. B. Frases o palabras con valor de muletilla que pueden estar de más o abrir incluso sentidos ilógicos. Digamos, hay que combatir el tema de la inseguridad en vez de combatir la inseguridad misma. O bien, abatir los índices de pobreza y no la pobreza directamente. C. Usos políticamente correctos, pero gramaticalmente inexactos. Digamos, las y los invitamos a nuestra siguiente misión, como se dice en alguna estación de radio educativa. También, las niñas y los niños tienen derecho a la educación, en vez de simplemente los niños tienen derecho a la educación. Aquí también hay que aclarar algo. Si bien este último caso presenta una discusión abierta, lo cierto es que el criterio gramatical es muy claro. El género masculino refiere a ambos géneros cuando esto es necesario, dado que el masculino no es un género marcado. No puede olvidarse la necesidad entonces de una perspectiva de género, pero esta debe existir primero en la realidad, para que el lenguaje después la pueda representar. Finalicemos el tema de hoy con una evaluación final que pondrá a prueba los conocimientos que adquiriste en esta unidad de apoyo.
Es muy probable que si los medios depuraran su nivel expresivo, la sociedad estaría en mejor posición para mejorar su cultura idiomática y de esta manera todos podríamos revalorar nuestro idioma y también la facultad del pensamiento. Así, la única consecuencia posible sería la ampliación de nuestro propio horizonte vital. ¿Se imaginan? Todas las cosas que podríamos expresar. ¿O no lo creen?